Bueno, el tips para hoy, miren qué trabajo más bonito. Amo, ya saben que siempre digo lo mismo. Amo las puntillas. Miren qué belleza. Bueno, este es un tamaño pequeño porque es como para un repasador que hice. Pero miren qué bonita para bordes de remeras, para cuellos, para fundas, bordes de una cortina. Las puntillas van para todo. En las sábanas quedan espectacular. Lo único que en las sábanas hay que planchar un poco para que no se arruguen tanto. Pero miren qué lindas que son. Bueno, esta está tejida con hilo de algodón del rústico. Y acá tengo hilo de macramé. Ahora lo vamos a hacer en color rosado. Tengo este verde que me encanta. Pero bueno, en esta ocasión este rosado, bien finito el macramé. Voy a tejerla con una aguja de acero 1.75 milímetros, pero puede ser un 2, puede ser un 1.60, 1.50, todo va a depender el grosor del hilo con que ustedes tejan la puntilla. Incluso pueden hacer puntillas si quieren hacer una manta o si quieren hacer un chal con lana, también las pueden hacer. Esta es bastante simple, así que no quedaría nada mal si ustedes quieren hacer en el borde de alguna mantita una puntilla con lana. Pero bueno, miren qué simple y qué belleza, súper delicada. Las puntillas, ¿quieren hacer un buen regalo? ¿Quedar como reyes? Bueno, una puntilla. Las puntillas son fantásticas. Miren, esta vamos a empezar así. Vamos a empezar con una cadenita. Acá voy a dejar un extremo para luego poder esconder con comodidad. Una cadena de 6 puntos. Ahí. Una que va a ser para la base, para sujetar los puntos que voy a tejer luego. Voy a tejer 4 que van a ser para mi primer vareta doble, que sería lo que lleva en la orilla, y uno más que va a ser para separación. Entonces tengo las 6 cadenitas. Ahora voy a tomar la lazada, llego hasta la primer cadena y voy a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahí. ¿Ven? Comienza con un triangulito. Voy a hacer una cadenita y giro. Y a partir de ahora vamos a hacer estos triangulitos. ¿Ven? Ahí. Nosotros venimos por aquí. Este es el triangulito que hicimos. Ahora vamos a levantar y hacemos esta hilera. Este es el motivo que vamos a repetir una y otra vez. Los primeros pasos son los que por ahí hay que prestar un poquito más de atención, pero luego es repetir siempre el mismo movimiento, así que se hace muy simple. Voy a levantar 3 cadenitas, que es la altura de una vareta. Y voy a tejer estas 3 varetas que me quedan. Bueno, les voy a tejer una vareta sobre cada una de ellas. Ahí. Aquí tejo la tercera. Y la cuarta. Cuando llego aquí, que sería la altura de mi vareta doble y la cadenita del espacio, en este espacio, en este huequito, siempre voy a tejer 3 varetas juntas. Entonces tejo 1, 2 y 3. Siempre, cada vuelta que dé, en este huequito voy a tejer 3 varetas. Y ya van a ver qué simple que es. Ahora, voy a separar con una cadenita, tomo doble lazada porque voy a tejer la vareta doble de orillo. Pincho aquí y cierro esta vareta doble. 1, 2, 3 movimientos. Ven que aquí me queda un huequito. Bueno, ahora voy a levantar una cadenita y voy a contar 3 más para hacer esta vareta doble. 2, 3, 4. Ustedes recuerdan que la vareta doble en cadenitas siempre tenemos que tejer 4 para llegar a la altura de una vareta doble. Voy a hacer una cadenita más, que es la de separación, y otra vez en este huequito
que nos quedaba aquí con el puente de una cadena, tejemos nuevamente 3 varetas. Ahí. Ahora voy a tejer una sola aquí en la de orillo. Esta. Ahí. Tejo 2 cadenitas al aire. Vamos a comenzar a hacer esto que es como una especie de ventanita. Este caladito. ¿Ven? Ese es el primero. Bueno, este vamos a hacer. Tejí 2 cadenitas al aire y voy a saltar 2 puntos de base. En el tercero tejo una vareta. Otra vez, 2 cadenitas al aire y en el tercero salto estos 2, en el tercero aquí tejo una vareta. Ahí, ya hicimos la primera parte de lo que sería esta especie de ventanita, este caladito. Ahora voy a hacer una cadenita y giro. Acá voy a tejer 3 cadenitas porque tengo que hacer la vareta de orillo. Ya tejí 1, 2, 3. Pero aquí, antes de continuar y terminar de formar este calado, voy a hacer un picot. El picot lo voy a hacer con 3 cadenitas a partir de la tercera, que es la altura de una vareta. Ahí. Ajusto ahí y tejo 3 cadenitas. 1, 2, 3. Regreso a esta tercera y cierro ahí con un puntito bajo el picot. Ahí, ¿ven? Me va a quedar un picot, que sería aquí este. Miren qué bonito detalle, cómo queda. Continuamos. 2 cadenitas al aire y tejo una vareta sobre esta vareta que está aquí en el medio. Otra vez, 2 cadenitas al aire y tejo sobre esta vareta que me formaba aquí en el orillo, que tejimos encima. Bueno, vuelvo a tejer encima, ahí. Entonces hicimos el primer caladito. Ahora voy a completar vareta sobre cada vareta, como hicimos aquí abajo. Este es el movimiento que vamos a hacer acá. Entonces ahí tejí 1, ahora voy a tejer 2, 3 y 4. Esto es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la puntilla, ¿eh? Hasta aquí es donde terminamos con el motivo, miren. Recuerdan, aquí en el huequito yo les dije van 3 varetas juntas. Y para terminar de enmarcar el orillo de la puntilla, vamos a hacer una cadenita y la vareta doble. Ahí. ¿Ven? Entonces ya dejé el huequito para cuando en la próxima hilera tengo que tejer las 3 varetas. Este es el motivo que vamos a repetir el largo que nosotros necesitemos. Una cadenita, giro, completo mi vareta doble, 2, 3, 4 y una cadenita de separación. Luego vienen las 3 varetas juntas. Entonces se reinicia este triangulito. Ahí van las 3 varetas juntas. Voy a tejer un poquito más para que quede bien clarito, pero miren que es muy, muy simple. Ahora tejo el de orillo y nuevamente hago este calado. 2 cadenas al aire, salto 2 de base, en el medio sujeto con una vareta. 2 cadenitas al aire y aquí salto estas 2, siempre me va a quedar aquí esta de orillito, ahí es donde voy a sujetar. Ahí, hicimos la primera parte. Cadenita, giro, completo la vareta de orillo y recuerden que aquí ahora viene el picot. Entonces en total tengo que tejer 6 cadenitas. 3 van a ser para la vareta y 3 para el picot. 1, 2, 3, cierro el picot, 2 cadenitas al aire y terminamos de cerrar este caladito. 2 cadenitas al aire, tejo aquí la vareta que corresponde,
completo estas 3. ¿Vieron qué simple? Pero miren qué hermosa, hermosa puntilla. Me falta una. Y ahora en el huequito tengo que volver a tejer esas 3 que son todas juntitas. Ahí. Cadena al aire y la vareta doble. Son muy pocos pasos. Miren, ¿ven? Ahí. Ya hicimos 2 de estos caladitos. Miren qué belleza. Y otra vez se reinicia. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Porque 4 son de la vareta doble y una es la de separación. Y en el huequito las 3 varetas juntas. Eso lo hacemos de ida y de regreso. Ahí. La vareta de orillo. Y comienza el calado. Salto 2, tejo ahí. Salto 2 y tejo ahí. ¿Ven? Ahí se reinicia. Cadena, giro y completo. 2, 3 y 3 más. Esas 3 extras son para el picot. 2 y cierro este calado. Voy a llegar hasta el orillito y ahí ya con esto es suficiente como para que se entienda lo simple que es este tejido y en cuántos lugares podemos ubicar una de estas puntillitas que la gente las ama. Aparte, como siempre les comento, son carísimas y si ustedes les gusta tejer, pueden aprovechar como salida laboral este trabajo y dedicarse a las puntillitas que siempre son bienvenidas. Bueno, hasta aquí ven que yo repetí siempre el mismo movimiento. Solo en el inicio hacemos estas 4 juntitas aquí. ¿Ven? Es el comienzo que es como diferente. No es diferente, en realidad es lo mismo, porque son estas 4. Pero es de donde nace. Entonces así le vamos a ir dando el largo que ustedes necesiten. Que puede ser para sábanas, toallas, un vestido, una remera, una blusa. Incluso para el frente de una blusa, tejen una de un lado, otra para el otro lado y se hacen esos escotes que son abiertos adelante y quedan fantásticos. Para puños, bueno, para donde a ustedes se les ocurra. Miren qué bonita, qué belleza estas puntillas. Aprovechen, llevan muy poquito material, pero hacen maravillas con estos hilos. Espero que les guste. Muchas gracias. Nos estamos viendo.